Quiero invitarles a la palabra del Señor, al Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el tema lo obtenemos de manera literal de la primera parte de este versículo 34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Comentarles que mediante los próximos 7 domingos estaré predicando acerca de las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo desde la cruz del Calvario. 7 frases, hermosas y maravillosas frases, donde se está culminando la obra gloriosa de redención que nuestro Señor vino a hacer a esta tierra. Así que esperamos a mediados de diciembre poder concluir, Dios mediante, esta serie que será obviamente con un énfasis evangelístico para mostrar el Evangelio, la obra de Dios en el alma. Y aquí tenemos la primera de las 7 frases que nuestro Señor dijo desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos trae de manera directa al Calvario. Es obvio que cuando leemos estas palabras el contexto es la crucifixión y ya pronto la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí hallamos el corazón del Evangelio, el corazón de nuestra fe. De hecho, si no hubiera existido el Calvario, si nada de aquello hubiera ocurrido, la buena nueva de Dios no hubiera tenido propósito, un objetivo, no hubiera existido la buena nueva, no hubiera existido salvación, no habría existido perdón, vana sería nuestra fe, simplemente seríamos miserables y venir al templo no tendría para nada sentido. Entonces el Calvario finalmente es el corazón mismo del Evangelio, donde descansa la fe que nos ha sido dada. Y por ende también es importante que podamos, a la luz de lo que se nos presenta aquí, analizar nuestra vida, dado que hay un camino para estar a cuentas con Dios. Nos preguntamos si he podido precisamente creer lo que el Evangelio tiene que enseñarnos. Si no hubiera venido el eterno Hijo de Dios, si no hubiera venido a morir a aquella cruz, obviamente no habría esperanza, no habría ningún tipo de consuelo verdadero para las personas. Así que estamos en el Calvario y de esa manera debemos entender esto. Duró 6 horas, las 3 primeras horas la gente se burlaba, estaba mirando todo lo que ocurría, pero las últimas 3 horas tinieblas cubrieron la tierra porque lo que iba a ocurrir no era un espectáculo, no era un show donde la gente podría seguir como disfrutando las cosas que estaba viendo. Más bien nuestro Dios iba a hacer aquella gran obra de traer el pecado, las consecuencias del pecado de todos aquellos que iban a creer y cargarlo sobre Cristo en la cruz del Calvario. Pero quiero que vayamos un poco antes del Calvario. El contexto es muy necesario para poder entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo aquí que se nos presentan en Lucas 23, 34. Horas antes vemos Getsemaní, lo vemos a partir de Juan capítulo 2, allí fue su último gran discurso público. Luego lo vemos hablando netamente con sus discípulos, con ellos, dándole a entender las verdades del reino de los cielos, dándole descanso, consuelo y llamándolos a no tener temor, a personas que obviamente iban a vivir momentos difíciles a causa de la fe. Eso está en el 14, 15, 16, luego viene la gran oración de Juan 17, y a partir de aquello entonces comienza el camino hacia la cruz, y lo vamos a ver orando en Getsemaní, horas antes de lo que estaba ocurriendo en el Calvario, el día viernes en la mañana. Getsemaní fue en la noche del día jueves, pero lo que vemos allí es su gran determinación para cumplir aquella obra que él vino a hacer. En Getsemaní hubo gran agonía en su cuerpo, en su alma. Él sabía lo que iba a venir, tenía conocimiento de las cosas que iban a ocurrir cuando fuera a la cruz. De hecho, lo que se nos presenta allí es que su alma fue comprimida en ese duro momento al simplemente ver lo que venía. Un adelanto de lo que
iba a ocurrir en el Calvario. Su cuerpo, su alma fue comprimido en aquel momento. Luego tenemos la traición en el capítulo número 22, tenemos la Getsemaní, luego viene la traición, fue arrestado en el versículo 52 y finalmente fue escarnecido, fue golpeado a partir del 63, la gente se burlaba de él y comenzó este ir y venir de un juicio a otro. Fue llevado ante el concilio, luego a Pilato, luego al gobernador, luego de vuelta a Pilato. Y también vemos su camino a la cruz a partir del versículo 13 del capítulo 23. Y a partir del 26 entonces vemos que fue clavado en una cruz y allí entonces la gran obra de redención comienza a realizarse. Todo eso está condensado en estos capítulos 22, 23 del libro de Lucas. Y es aquí entonces en el Calvario donde nuestro Dios va a desplegar su misericordia. La vamos a ver con claridad, el amor de Dios mostrado en favor de pecadores. Así que estas últimas horas nos ayudan a entender precisamente las cosas que estaban ocurriendo allí. Y vemos algunos aspectos previos al Calvario. Tenemos a los soldados romanos, que eran hombres endurecidos, hombres preparados para estas cosas. No es que a ellos les daba pena o tristeza, estaban hombres completamente formados para poder realizar este tipo de cosas, la dureza. Y para ellos Jesús no era más que otro fanático religioso que estaba provocando desorden en el Imperio Romano. Así que lo que iba a ocurrir en el Calvario precisamente era un disuasivo, para eso eran hechas las crucifixiones, para disuadir al pueblo de no irse en contra del imperio. Básicamente se le mostraba esta escena, se preocupaban de que fuera bien público, de que ojalá todas las personas lo vieran, para darle el mensaje a esas personas de que eso ocurriría con sus vidas si osaban irse en contra del imperio. Así que ocurrieron muchas cosas antes del Calvario. En primer lugar, la burla de las multitudes. Usaron a Cristo como para entretener a la gente. Se burlaban de él. Su rostro fue golpeado duramente. Su espalda estaba ya desgarrada por los azotes que recibió. Azotes que se encargaban de golpear duramente, desgarrar su cuerpo. Sus músculos ya estaban temblorosos por el dolor, por la aflicción. Sus ropas le fueron quitadas. Fue vestido con una túnica para burlarse de él, una túnica de color de los reyes, para poder hacer burla, haciéndole reverencia, porque para ellos él decía ser rey de los judíos y de esta manera lo único que hacían era burlarse. El César usaba una corona de laurel, a Cristo le pusieron una corona de espinas que con cada golpe que le daban con las varas la iban incrustando más en su sien. Como cantábamos, de todo eso comenzamos a ver la gracia de nuestro Dios, el amor y el dolor fluir, simplemente para que el hombre, el ser humano, el pecador pueda hallar esperanza, pueda hallar perdón y pueda hallar vida eterna. Así que todas estas cosas eran parte de la burla que estaban haciendo en contra de Cristo. Luego también vemos que fue clavado en una cruz y como ya mencioné, los romanos se encargaban de hacer los lugares transitados, estaban experimentados en poder infligir dolor a aquellos que eran crucificados. Y cuando llegó a la cruz también se le dio a beber vinagre mezclado con hiel. Y esto básicamente era un calmante, era algo que apaciguara lo que iba a venir. Pero vemos también aquí a nuestro Salvador, que estaba dispuesto a llevar todo el dolor que significaba la obra que él iba a hacer en la cruz del Calvario. Así que lo escupió al saber lo que era, porque para mostrarnos a nosotros que él iba a llevar todo el dolor que un pecador merecía para poder ser reconciliado con Dios. Así que lo ves allí dispuesto a hacer la voluntad de Dios y no podía apagar sus sentidos porque la obra debía ser hecha. Sus manos fueron cruzadas por clavos, traspasados por clavos sus manos y sus pies. Y luego entonces fue levantado y la cruz era puesta en un hoyo grande, entonces la cruz se dejaba caer. Y es allí donde obviamente con la inercia del cuerpo se dolía, había una aflicción
terrible y que tenía que ser soportado por sus manos y sus pies. Es obvio que los romanos sabían cómo prolongar el dolor, el horror de una crucifixión. Así que vemos todo esto aquí. Además, la humillación de ser colgados desnudos. Así que era una humillación cruel. Y cuando terminó esto, los soldados se sentaron a vigilar lo que estaba pasando. La gente pasaba injuriándole, riéndose de él, burlándose del Salvador. Estaba con dos ladrones, uno a cada lado, y aun ellos, juntos, hablaban en contra de Cristo, hablaban en contra de él, buscaban aún en esa circunstancia un beneficio temporal, diciéndole al Señor: si tú eres el Cristo, desciende de esa cruz y sálvanos a nosotros. No había ni interés espiritual, ni interés en las cosas del alma, simplemente seguir con su estilo de vida que precisamente les había llevado a aquel lugar en contra del imperio. Y todo esto lo vemos en estas horas previas y al inicio de la crucifixión en el Calvario. La pregunta es, ¿cómo responderíamos nosotros a una situación como esta? Y aquí es donde las palabras de nuestro Señor, la primera de 7 frases que Él dice en el Calvario, toman una relevancia tremenda y maravillosa. Porque a todo esto, a todo este dolor que he tratado de explicar, pero es imposible hacerlo con palabras humanas, para describir la aflicción y el dolor que Él estaba experimentando en ese momento, y no solamente en su cuerpo, principalmente su alma, llevando las consecuencias eternas del pecado. Pero ante todo esto, las palabras del Señor ahora resuenan ante nuestros oídos, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esta primera de las 7 frases de nuestro Señor en la cruz fue una frase llena de amor, una frase llena de misericordia. Él pudo haber pedido venganza, Él pudo haber pedido legiones de ángeles que vinieran a defenderlo. Él pudo haber orado por destrucción de aquellos que estaban provocando esto a su vida. Pero Él clama algo completamente diferente. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta frase también la hallamos en el Salmo 22, donde están las 7 frases presentadas en aquel Salmo. Y también leíamos en el libro de Isaías, y así lo mencionan los comentaristas, de que cuando el Señor dice: habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, está haciendo referencia también a esta oración que nuestro Señor está haciendo por pecadores. Y aquí es donde comenzamos a ver el gran amor, la bondad, la misericordia de nuestro Dios. ¿Y qué vemos en esta frase? Y esto es lo que quiero anunciar, quiero comunicar en esta tarde. ¿Qué es lo que vemos en esta hermosa frase? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En primer lugar, lo que vemos aquí es a un Dios que es santo y a un Dios que es justo. El Dios que creó los cielos y la tierra, debemos saberlo, no es indiferente ante el mal. Él no mira con ligereza el pecado. Él es santo, Él es justo, Él es puro. Y debido a esto es que Él aborrece el pecado, porque Él es luz. Él aborrece las tinieblas espirituales, porque en Él no hay tinieblas. Él es santo, Él es puro. Y lo que vemos aquí, precisamente el contexto, vemos el pecado del hombre, el cual Dios debe castigar, el cual Dios debe tratar, porque Él es un Dios justo. Dios no pasa por alto el pecado, como que abre la puerta, esconde la basura detrás de la puerta o debajo de la alfombra para simplemente no verla, pero sigue allí. Lo que el Señor hace, entonces es que Él no pasa por alto el pecado. Él lo castiga, y la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la separación con Dios. La paga por el pecado es la muerte eterna, la triple dimensión de la muerte: muerte física, muerte espiritual, la separación con Dios y la muerte eterna. Pero aquí comenzamos a ver, en medio de toda esta realidad, que Dios va a tratar con el pecado, y lo va a hacer precisamente cargándolo sobre Cristo en la cruz del Calvario. Así que si el hombre puede ser perdonado, si el hombre puede hallar perdón, es en respuesta a la oración de nuestro Señor Jesucristo, que Él hace aquí: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que vemos la santidad y la justicia de Dios, castigando el pecado, pero haciéndolo
aquí en Cristo en la cruz del Calvario. Pero hay algo más que vemos aquí en esta frase. La realidad espiritual, la ceguera espiritual del hombre por naturaleza. Ellos no saben lo que hacen. Ahora, la incredulidad o la indiferencia o el desconocimiento nunca ha sido una excusa para venir delante del Señor. Como simplemente decir, bueno, yo no sabía lo que estaba haciendo. Lo que el Señor está haciendo aquí es describiendo la verdadera condición del hombre. ¿Y cuál es esa condición? De una u otra manera el hombre detiene con injusticia la verdad. Así que eso se manifiesta en la ignorancia espiritual porque no hay interés en las cosas espirituales. Tú le hablas a una persona acerca de Dios y la respuesta natural a esto es el rechazo. No quiero oír, no quiero escuchar de un Dios soberano, no quiero oír de un Dios que va a juzgarnos un día. Así que esta es la respuesta natural de la condición humana: ignorancia, ceguera espiritual, una dureza del corazón. Y los hombres no comprenden la gravedad del pecado. Los hombres por naturaleza no son capaces de, en primer lugar, ver el pecado y menos aún ver la gravedad del pecado y cuánto ofende al Creador, cuánto ofende a nuestro Dios. Más bien el hombre se burla de estas cosas. O simplemente algo que no le interesa, algo que no tiene relevancia para él. Blasfeman, viven para sí mismos y no entienden, no ven que detrás de todo esto lo que están haciendo es ofendiendo al Dios que le da aliento día tras día. Y como dice Romanos capítulo 2, están acumulando ira sobre sí mismos por esa vida en contra de Dios. Así que es obvio que el hombre no sabe que hay un Salvador por naturaleza, sino más bien se ve a sí mismo como su propio Dios, lo que le impide mirar más allá. No piensa en la eternidad, no piensa en las cosas eternas. Y cuando vemos los soldados aquí, ellos pensaban que estaban haciendo simplemente su deber. Los líderes religiosos pensaban que estaban defendiendo la verdad con lo que estaban haciendo. Pero simplemente lo que Pedro dice de todo esto es que ellos estaban asesinando al autor de la vida. Así que el hecho de no saber lo que estaban haciendo no es una excusa, porque la acusación que se levanta sobre ellos en Hechos 2 es que estaban asesinando, matando y eran culpables de la ley delante de Dios. Así que tal vez hay alguien que piensa acá, bueno, yo no sé estas cosas, así que estoy exento. No, querido amigo. Esta es la realidad de todo hombre por naturaleza. Pecador, culpable y ciego a las realidades espirituales. No entendemos que todo lo que hacemos, detrás hay incredulidad y no es un asunto de la mente, es un asunto del corazón, eso es el pecado. Y mostramos desprecio a Cristo. Cada vez que elegimos un camino aparte de Dios, estamos despreciando a Dios y todo lo que Él hizo para que nosotros podamos estar en comunión con Él. Y allí se levanta entonces la doctrina de la depravación total del hombre, que básicamente se resume que el hombre, producto del pecado, está corrompido en todas sus facultades del cuerpo y del alma. Tampoco decimos que el hombre es tan malo como podría llegar a serlo, no decimos eso. Pero decimos también que el hombre, aun sus mejores obras, delante de Dios no tiene ningún valor para poder darles comunión con Él. Entonces es aquí donde esta oración toma un valor tan grande. Porque habiendo violado las normas y las demandas de Dios y trazando la realidad del hombre, la realidad del ser humano delante de Dios, Él expresa esta hermosa frase al inicio de las 7. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que se nos muestra aquí es la buena nueva del Evangelio, que en esta terrible realidad del pecado en contra de Dios, en la infinita misericordia de nuestro Señor, Él se deleita en perdonar. Él se deleita en extender su gracia en favor de pecadores. Y en este breve clamor de nuestro Señor se muestra, se revela el corazón de Dios. Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. No saben, realmente no entienden. Son ciegos, sordos a la verdad de Dios. No comprenden lo que realmente implica esta vida de rechazo al autor de la vida. Padre, perdónalos.
Dios hubiera sido justo si nos hubiera dejado en nuestra condenación. Pero es en el Calvario donde la justicia de Dios queda intacta, castigando el pecado en Cristo. Y el hombre pecador ahora puede ser reconciliado con Dios. No hay en todo el universo un cuadro más hermoso del carácter de nuestro Dios que es este. El Hijo de Dios, siendo castigado y siendo llevado a la cruz, está orando por aquellos que le crucifican. Así que vemos aquí a nuestro Señor y vemos el amor de Dios, la bondad de nuestro Dios. Vemos a un Dios santo que no tolera el pecado, a un Dios justo que castiga el pecado, vemos al hombre pecador, pero también vemos a un Dios amoroso que extiende su gracia para salvar pecadores por medio de Cristo. Y aquí se levanta la obra de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Ese es el contexto en el cual estamos. Él está cumpliendo la obra de redención, haciendo aquella obra que Él vino a hacer, a redimir al hombre de sus pecados, a salvar al hombre de sus pecados, y lo hace allí clavado en una cruz, sangrante, agonizante. Y en medio de todas estas cosas, no maldice, sino más bien ora por ellos y dice, perdónalos. Así que, una vez más, cada pecador que hoy día está en este lugar y ha sido alcanzado por la gracia de Dios, tal vez 10 años atrás, tal vez 20, tal vez 30, tal vez 1, tal vez un par de meses, por medio del Evangelio el Señor te ha llamado, te ha mostrado tu condición, te ha mostrado tu realidad. Y viene el Espíritu Santo y aplica esto a tu vida y entiendes quién eres delante del Señor. Esto que no lo sabías, que no lo comprendías, que no tenía relevancia ni importancia para ti, en un momento comienza a ser claro, como un reloj despertador que a lo lejos lo sentimos y comienza a hacerse cada vez más fuerte, más y más fuerte, hasta que somos convictos de nuestro pecado. Vemos realmente las consecuencias de nuestro pecado. Somos convictos de que somos pecadores delante de Dios, que esta es nuestra realidad. No solamente somos convencidos de pecado, sino también somos convencidos de justicia, que ese pecado merece ser castigado y merecemos el infierno y estar lejos de Dios para siempre. Pero también somos convencidos de juicio, que un día deberemos presentarnos delante del Señor y no hay nada que nosotros podamos ofrecer a Dios como una moneda de cambio para poder recibir su perdón. Somos convictos la incapacidad que hay en nuestra vida de poder hallar salvación. Y allí entonces somos guiados al arrepentimiento. Tal vez te recordarás aquellas oraciones que hiciste para rogar perdón al Señor. Y fuiste delante de Él. Le dijiste, Señor, aquí estoy, tal como el hijo pródigo, que Él volvió en sí. Él no entendía estas cosas, se fue lejos. Vivió su vida, despreció todo desperdició todo lo que el Padre le había dado. Pero en un momento Él volvió en sí. Y comienza a razonar de una manera como antes no lo había hecho. Prefería la comida de los animales y de repente razona y dice, ¿cuántos jornaleros en mi casa tienen abundancia de pan? Y comenzamos a ver a Dios de una manera que nunca lo habíamos visto. Ese Dios que rechazábamos, ese Dios que nos causaba un malestar, de repente comienza a hacerlo más cuerdo para nuestra vida. Nos damos cuenta de la existencia que hemos llevado, que no nos lleva a ninguna parte, no había ningún sentido para aquello. Y el Señor ahora nos guía al arrepentimiento y oramos al Señor rogando por su perdón. Pero a la vez pusimos toda nuestra fe en Cristo, sabiendo que Él es el único que puede darnos comunión con Dios, perdón de pecados y vida eterna, y clamamos a Él por su ayuda. Recordarás tal vez ese hermoso día. Y si eso es así, es simplemente en respuesta a la oración de nuestro Señor aquí en la cruz del Calvario. Él pudo haber dicho, Padre, condénalos a todos, manténlos en esa vida que llevan. Pero Él había venido a cumplir una obra. Y esa obra era redimir al hombre de sus pecados. Y aquí entonces Él ora y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero nuestro Señor no solamente oró, Él actuó. Y lo vemos aquí actuando en el Calvario, porque Él tenía que comprar nuestro perdón, comprar nuestra redención. Y ese precio era la sangre derramada precisamente aquí en la cruz del Calvario. Porque, hermanos y visitas, el perdón nunca ha sido gratuito.
Para nosotros hoy día es gratuito. Somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Nada que podamos hacer, porque nada podemos hacer. Pero aquello que Dios demanda, precisamente fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Para nosotros gratuito, pero costó la sangre de Cristo en la cruz derramado. Cada gota de sangre, cada dolor en su cuerpo, pero especialmente en su alma, es el precio del perdón divino. Es el precio de la respuesta a este clamor de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos. El justo muriendo por los injustos, el inocente muriendo por los culpables, el Hijo amado del Padre muriendo por los rebeldes que han llevado una vida en contra de Dios. Así que aquí vemos a Cristo pagando el precio de nuestro rescate, el precio de nuestro perdón. Y ahora Él es el único mediador entre Dios y los hombres, el único que puede hablar con autoridad de que da perdón verdadero al hombre pecador. Así que su oración no fue una simple expresión de compasión. Su oración fue una intercesión eficaz, que hoy día vemos el fruto en muchos creyentes, y ese fruto del cual no faltará absolutamente nada. Nadie por los cuales Él murió ha de faltar. Cuando uno se siente satisfecho porque ya no necesita nada más. Y dice el libro de Isaías que leíamos, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y el Señor, por medio de la predicación del Evangelio, llama a los hombres a razonar y a meditar en sus caminos para que puedan hallar perdón de pecados y vida eterna. Y quiero terminar respondiendo a la pregunta, ¿cómo puedo ser perdonado? ¿Cómo este perdón lo puedo recibir? En primer lugar, nuestro Señor nos muestra a quién debemos acudir pidiendo perdón. Padre, perdónalos. Debes orar a nuestro Dios. Él es la fuente del perdón. Podemos exponer el Evangelio, podemos mostrarte los argumentos del Evangelio, podemos poner todo nuestro anhelo y nuestro deseo en que conozcas al Señor. Tus amigos, tus familiares pueden buscar todos los medios para exponerte al Evangelio y llamarte, ir a buscarte para que vengas a oír el Evangelio, pero ninguno de ellos te puede dar salvación. El único que puede darte perdón de pecados es Dios. No hay nadie a quien más puedas orar. Las personas buscan dioses por aquí, dioses por allá, le dan forma, le dan nombre, pero son imágenes, ya sean físicas o en la mente, viendo a nuestro Dios, gran Dios, de alguna forma particular, pero nada de esto, nada de perdón ellos te pueden dar, porque la única fuente de perdón es Dios por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tampoco hay personas vivas o muertas que puedan darnos perdón por una vida muy piadosa que hubieran tenido. No son ellos los que pueden darte perdón. Debemos acudir a Dios rogando por su perdón. Y ese perdón Dios lo da a quienes en primer lugar se arrepienten de sus pecados. Dios perdonará si venimos arrepentidos, rogando por el perdón de aquellas obras, aquellos pensamientos y aquellas motivaciones del corazón que estaban en contra de Dios. Y venimos con dolor, con vergüenza por ese pecado, pero también ahora nos volvemos a Dios. Le damos la espalda a esa vida que antes llevábamos de rebeldía, de indiferencia, de ceguera, porque el Señor nos ha despertado y venimos ahora y le damos la espalda a aquellas cosas. Pero hay algo más que vemos aquí, que nuestro Dios perdona aún al más grande de los pecadores. No hay un pecado tan grande desde nuestro punto de vista que Dios no pueda perdonar. De hecho, a los que mataron a Cristo, Dios extendió su gracia y su misericordia, salvándolos. Vemos un fruto inmediato después de la conversión de uno de estos soldados, que reconoció que verdaderamente este era el Hijo de Dios. El perdón de Dios no tiene límites. Pero también el Señor perdona el que viene arrepentido delante de Dios, pero haciendo algo más, que es confiando en Cristo como aquel que ha pagado la deuda por el pecado delante de Dios. Si tú te arrepientes, pero no confías en Cristo, no es más que un mero remordimiento, un dolor pasajero, tal como un perro que luego va a volver a su vómito. Así presenta Proverbios a estos asuntos.
Pero aquel que se arrepiente verdaderamente ahora pone su confianza en Cristo y todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, porque el perdón descansa en la obra de nuestro Señor en la cruz. Así que Él no solamente ora por perdón, sino que compra el perdón para que el hombre ahora lo pueda recibir por gracia y gratuitamente, arrepintiéndose de sus pecados y poniendo toda su confianza y su fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario como suficiente para que seamos perdonados de nuestros pecados. Así que vienes delante del Señor, reconoces que ese castigo era tuyo, pero ni aún si hubiera llevado esas consecuencias en la cruz hubieras podido saldar tu deuda, porque tu deuda es contra un Dios infinito. Y un ser finito jamás podría pagar una deuda hacia un Dios que es infinito. Así que Dios mismo debería hacerse hombre para allí en la cruz ser nuestro representante y para que la justicia de Dios fuera apaciguada, ese castigo eterno fuera comprimido y cargado en Cristo en la cruz del Calvario. Así reconoces tu incapacidad, reconoces que todo lo que Cristo hizo es el único camino para poder alcanzar salvación. Esta es la primera frase de las 7. Y simplemente decirte que no hay una muestra de amor más grande, y ni tampoco habrá una muestra de amor más grande que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que siendo Dios, vino y pagó el precio que tú y yo debíamos pagar. Y eso lo expresa el libro de Juan en el capítulo número 3, versículo número 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Debes venir a Cristo. Debes ver la urgencia del llamado del Evangelio. El día de mañana no te pertenece. El día de mañana no es seguro que puedas estar. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer ese día cuando debas presentarte delante del Señor y no hayas creído en Cristo? Eternamente separado del Señor. Esto es un asunto, a veces, aún la lógica humana, a veces puede enseñarnos cosas tan importantes. Yo te pregunto, si todo lo que hablamos es mentira, si no hubo un Cristo, Él no resucitó, no fue a la cruz, si todo esto no es más que una historia, como dicen a muchos, que es escrita por hombres, la pregunta es, ¿qué perdemos? Nada. Pero la palabra del Señor, que es la verdad, y si todo lo que hablamos es verdad, y creemos que así es, y si Cristo fue a la cruz a morir por pecadores y resucitó al tercer día, y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por su pueblo, y aquel que le rechaza deberá estar lejos de Dios para siempre en el infierno, y aquel que cree disfrutará de las bendiciones eternas. Si esto es verdad, por supuesto que lo es, lo habrás perdido todo. Este es el llamado del Evangelio. Este es el llamado de nuestro Señor. Y estas palabras resuenan de una manera tan hermosa para el más grande de los pecadores. Hay perdón en Cristo. Hay perdón para el más grande de los pecadores. Que el Señor nos ayude a todos.